Muy buenos días, buenas tardes, estudiantes del grado octavo. El día de hoy continuaremos entonces con la explicación de la guía del segundo periodo del mes de abril. En la temática que trabajaremos es la literatura del descubrimiento, conquista y colonia. Para esta ocasión haremos la explicación de cada una de las actividades que nos faltan de la guía, las dos últimas actividades. En esta ocasión entonces trabajaremos la explicación de la vida y obra de algunos autores representativos de cada época. Esto más que para la evaluación, para que lo tengan en cuenta, también para que ustedes lo ubiquen en su cultura general dentro de cada una de las épocas y etapas literarias y culturales o históricas. El primero de ellos es Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, por el cual nuestro país lleva el nombre de Colombia en honor a él. Nuestro país se llama Colombia. Datos importantes de su vida, es italiano, nace en Italia y muere en España. Eh, lo más importante o destacado de su vida es realmente el descubrimiento del nuevo territorio, el viaje que realizó gracias a los reyes católicos que financiaron su viaje y llegó a un nuevo territorio, el descubrimiento de este nuevo territorio. Su obra más importante es el Diario de Navegación, por el que conocemos la historia de cómo fue el proceso de la navegación, embarcación y llegada al nuevo territorio americano, de cómo él describe allí cómo era el territorio y cómo los habitantes y el paisaje. El siguiente autor es el señor Juan de Castellanos. Fue un poeta, cronista militar y al final de sus días también fue sacerdote. Nace en España, es uno de los conquistadores que llegan de España, y muere en Colombia, en Tunja, en Boyacá, en el año de 1607. Datos importantes o cosas importantes para tener en cuenta es su obra que se llama Elegías de varones ilustres de las Indias. Este autor en esa obra narra todas las hazañas de conquista en nuestro territorio, en nuestro país, en Colombia, y una de las historias que más me llama a mí la atención de este libro, que es súper extenso, es la narración de la historia de la cacica Gaitana. Gracias a él conocemos la leyenda de la cacica Gaitana. El siguiente es el señor Luis Vargas Tejada, que escribió un libro que se llama Las Convulsiones, que es una obra de teatro que representa un sarcasmo hacia la época y hacia la estructura política y social de la época colonial. Era un criollo colombiano, nace en Bogotá y dice que falleció en diciembre al tratar de cruzar un río en 1829. A pesar de ser criollo, tampoco fue un hombre poderoso como adinerado. Eh, a temprana edad ya componía versos en distintos idiomas y hacía rimas con gran facilidad, o sea que era un ser superdotado. El siguiente personaje, que es del barroco, que ya lo hemos visto en otra ocasión, que es Juana Inés de la Cruz, es mexicana. Ya hablábamos también que ella ingresó al monasterio para aprender. Realizó muchas obras, pero la más importante y la más reconocida es la que se titula Primero Sueño, en donde hace una comparación entre el sueño y la vida. Mm, Por último, tenemos a la obra del neoclasicismo, en el que se destaca Andrés Bello, autor de nuestro himno nacional. Él nace en Caracas, es venezolano, y pues tiene muchas obras reconocidas y principalmente se reconoce por su obra didáctica que guía a mucho la pedagogía de los maestros. El siguiente trabajo, el trabajo de la cuarta semana, es en ejercicios de lectura de fragmentos de cada una de las etapas o de cada una de las etapas literarias, se podría decir, que estamos trabajando el descubrimiento, conquista y colonia. Empezamos por el texto de Cristóbal Colón del sábado 13 de octubre, un fragmento de su diario de navegación
en el que nos muestra o describe lo que él vio el día 13 de octubre, lo que sucedió. ¿A quién va dirigido este diario y por qué? Recordemos que un diario no tiene direccionamiento, es una conversación entre él mismo para él recordar todo lo que él está viviendo, para contarse a sí mismo o para entablar como una comunicación con alguien, y en ese caso pues es su mismo escrito, como contándole, pero es algo, un diario es personal y no tiene direccionamientos, es decir, no va para nadie. El propósito que cumple este diario, ¿cuál es? Entonces, ¿para qué nos sirve este diario? ¿Cuál es el propósito? Conocer la visión del conquistador en la época del descubrimiento y conquista. En este fragmento se presenta una clara visión de las intenciones del conquistador y de los indios que habitan estas tierras. ¿Cuál es el retrato? ¿Cómo es cómo describen a los aborígenes? Como seres mancebos, tranquilos, que se dejan dominar. Y, y el conquistador, ¿cómo es? Si lo vemos al final, lo único que quieren es el oro. Él está buscando la riqueza, él está viendo que las altezas tienen, los reyes tienen aborígenes, indígenas, tienen mucho oro y que ellos quieren ir allí a sacar el oro. ¿Cuál es la idea que se llevaron los indígenas cuando llegaron los españoles? Porque cree que se mostraron mancebos. Entonces en esto tienen que recordar la historia que ya les conté acerca de cómo los aborígenes creían que eran dioses los que iban a llegar. Seguimos con el siguiente ejercicio, que es la crónica de Fray Bartolomé de las Casas. Dice que debemos primero subrayar ideas importantes en el texto y completar la tabla. Entonces debemos ir subrayando cada una de las frases, en cada párrafo una idea importante que nos servirá más adelante para el trabajo. En esta, si ya lo pudieron apreciar o leer, nos muestra cómo eran los indígenas. Recordemos que Fray Bartolomé de las Casas fue el único que habló a favor de los indígenas, de los pueblos aborígenes, y los relata aquí como seres tranquilos, como seres limpios, como personas tiernas, dice allí, como personas que no tienen ambición, no tienen codicia, que viven tranquilos, que no tienen entre ellos ninguna discrepancia, que se dejan, que escuchan y que están aprendiendo sobre Dios. Bueno, entonces de ese texto de Fray Bartolomé vamos a realizar el análisis de la crónica. El análisis de esa crónica de Fray Bartolomé. ¿Cuál es la intención de esa crónica? Mostrar la visión humanística de los pueblos aborígenes. ¿Qué palabras clave hay? Pues esas las vimos ahí subrayadas en el texto, que tienen que ver mucho con la docilidad de estos aborígenes, el adoctrinamiento, con todos los que hablan de ellos, que son inteligentes, que son apacibles, son palabras importantes dentro del texto. Estructura de la crónica, la información más importante que está allí. ¿Cómo inicia? Entonces relatando a cada uno, describiendo la docilidad, lo mancebos que son estos aborígenes, y que empieza la historia de cómo, dice que la fecha en la que fue descubierto y cuáles fueron los primeros lugares a los que llegaron a conquistar el territorio. El relato entonces ya empieza a relatarnos, a describir cómo son, y termina diciendo que todos los seglares españoles, es decir, que los españoles no niegan la docilidad y la mansedumbre de estos personajes, es decir, de los pueblos, de las personas de los pertenecientes a los pueblos aborígenes. Ideas principales entonces son de cada una de las ideas que ustedes subrayaron de cada uno de los párrafos. El tercer ejercicio es el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos ya con la época del barroco. Y en este nos piden primero describir el significado de 3 palabras que no se conozcan dentro del texto. Por ejemplo, esquivo, que es acero, que es lisonjero, que es tiranía, que es blasonar. Entonces van a buscar esas palabras que ustedes no conozcan, buscan su significado.
Identificar dos figuras literarias en el texto. Entonces allí yo ya tengo señaladas las tres que encontré. Recordemos que la antítesis es cuando se contraponen las ideas, la polifonía, cuando están como hablando, como entablando una conversación ahí dentro del texto. El hiperbatón es el cambio del orden lógico de las palabras. ¿Qué concepto del amor nos da o nos muestra Sor Juana Inés de la Cruz en este poema? Entonces ella habla de una fantasía, de una persona o de un amor que se va, ¿sí? Que la enamora pero se va, es decir, que a la final, que la enamora pero la abandona. Dice que el amor es una fantasía porque se burla de esta situación que se termina convirtiendo en una prisión de fantasía. Terminamos el ejercicio 4 con la lectura de un fragmento de un texto que se llama El periquillo sarniento. Nos habla, recuerden de esto, es la sarna, que es una enfermedad. Después de leído el fragmento de Periquillo Sarmiento, debemos responder las siguientes tres preguntas. La primera nos dice que qué elementos propios del neoclasicismo observamos en la obra. Y entonces ahí podemos decir que lo principal y lo más importante y lo que se destaca que es parte del neoclasicismo es el predominio de lo moralizante, de la idea de ser didáctico y de pretender dejar enseñanzas. El segundo, ¿qué tipo de hombre es Periquillo Sarmiento? Bueno, allí lo describen como un hombre humilde, que además dice que él mismo está como narrando una autobiografía. Dice que nació en México, que es muy humilde y que pues por su misma humildad, pues lo único que le van a quedar son las enseñanzas que le dejan su familia. ¿Qué otros personajes aparecen? Él nombra pues parte de su familia, sus tíos, y él principalmente habla, hay una parte donde habla de su papá. Y así terminamos las actividades de la guía del segundo periodo.